Bien, Fernando Zavala, exministro de Economía y además presidente de la comisión organizadora de la Conferencia Anual de Empresarios CADE 2008, está con nosotros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Clorinda, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? En primer lugar, aprovechando su presencia en el programa, quisiéramos preguntarle acerca de este presupuesto 2009, del cual el ministro Valdivieso ha señalado antiinflacionario, descentralizador, a pesar de que hay muchas críticas en torno a las regiones, a quienes sienten que hay recortes en programas sociales, y este famoso Foniprel, que es el que va a garantizar de alguna manera que las regiones concursen para recursos y ejecutar obras. En general, Clorinda, tú sabes, todos los años se presenta el presupuesto y todos los años siempre van a haber quejas. Obviamente todos los sectores siempre quieren un poquito más. Creo, digamos, lo he revisado a grandes rasgos, parece un presupuesto razonable, un presupuesto para los tiempos, crece un poco con respecto al 2008. Si lo comparamos con hace 3, 4 años, todos los sectores están bastante mejor que antes, hay más recursos. Entonces creo que hay un tema de, sí, tenemos que tener un presupuesto un poco más conservador, pero que priorice. Por eso creo que lo del fondo, el Fondiprel, es una buena alternativa. Todos los gobiernos regionales, la idea es que concursen para que se vea cuáles son los mejores proyectos que tienen mayor efecto en la población. Inclusive los que tienen recursos, eso a mí me llamó la atención. Él hablaba cerca ya pasada la medianoche, inclusive dijo la región Ancash, que es una región que tiene pues recursos en abundancia. ¿Por qué eso, a mí honradamente desde el punto de vista personal, parece que no debería ser así? Porque realmente quienes lo necesitan deberían ser los que utilicen esos recursos. Es cierto, la idea sería que vaya a aquellas regiones que verdaderamente tienen menos recursos o no tienen posibilidades de acceder al canon. Pero también es cierto que si una región lo está haciendo bien, presenta un muy buen proyecto, eficiente, que tiene impacto en la sociedad, etcétera, ¿por qué no dejarlo concursar? Bueno, ese es otro punto de vista. Ahora, él ha hablado acerca de este presupuesto, del cual dice que también nos protege de la volatilidad del tipo de cambio, por esta reducción que hay, esta conversión de deuda por el tipo de monedas, ¿no? ¿Cuál es su comentario en torno a ese tema? Ese manejo que se hace desde su época, tengo entendido. No, el manejo de deuda que se viene haciendo, yo creo que hace 7 años empezamos con Pedro Pablo en el 2001, y uno ve, antes representaba casi 50% del PBI, ahora estamos hablando menos de 25% del PBI, y cuando uno ve el presupuesto del 2009 versus el 2008, ve que vamos a pagar en intereses, por ejemplo, casi 11% menos, ¿no? Entonces, creo que es una satisfacción que podemos decir, cada vez pagamos menos deuda en proporción, y eso podemos destinarlo, dedicarlo a proyectos de inversión, a temas de proyectos sociales. Entonces, verdaderamente, creo que ese tema del manejo de deuda es un tema que el Ministerio de Economía maneja muy bien, y se ve que para el 2009 también tiene planes importantes. Otro comentario que hizo ya pasada la medianoche era acerca de este manejo que se hace de presupuesto por resultados, ¿no? Y el hecho de que, bueno, si es un presupuesto por resultados, realmente se debería priorizar lo nuevo y entiendo, desde el punto de vista de lo que él explicó, era reducir lo antiguo. Es decir, tiene que haber un beneficio. No es como que tú añades algo y en consecuencia gastas más. Sí, es cierto, pero digamos, hay que tener mucho cuidado. Todavía somos un país que tenemos, digamos, un nivel de pobreza elevado. Estamos hablando más del 35%. Los programas sociales todavía tienen que existir, y hay que ver cómo vamos cada vez a programas sociales más eficientes, ¿no? Y también he leído, por ejemplo, ese tema de la evaluación externa de los programas sociales, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, en los programas tipo Juntos, ¿no? Una intervención directa a la familia, hay que ver el esquema de salida, y ese tipo de esquemas yo creo que hay que aumentarlos. Y lo que hay que ir dejando, por ejemplo, los programas de gasoleche, que sabemos que tiene filtración, que sabemos que tiene problemas, ¿no? Que no le llega realmente al que lo necesita. ¿Y cómo adelgazar esto de los gastos administrativos? Es una tarea complicada, que a lo largo de los diversos gobiernos he escuchado que se habla de esto, pero no, como que no se puede hacer. En el Ministerio se hizo hace ya algunos años este tema de las fusiones, ¿no? Y eso justamente te lleva. Después vino el sistema de focalización de hogares, que te permitía identificar a dónde estaba llegando. Yo creo que ponerle mucho más énfasis a eso, mucho más seguimiento a eso, va a hacer que gradualmente vayamos focalizando mucho mejor los programas sociales. Y el otro tema que también está pendiente, que va a ayudar a eso, es hacer los presupuestos multianuales, ¿no? No solo de un año, sino un poquito más de mediano plazo, que permita, digamos, tener gente de primera trabajando ahí, que permita asegurarnos que va a ser mucho más eficiente y mucho más focalizado. Una pregunta final de la coyuntura para luego pasar ya a la CADE 2008. El Banco Central de Reserva subió 1/4 de punto más. Algunos han estado comentando que
esto no ha sido conveniente, debería haber un ajuste mayor. ¿Cuál es su comentario respecto a la decisión tomada en primer lugar y así deberían hacerse estos ajustes graduales o uno muy grande? A mí me parece bien lo que ha hecho el Banco Central de Reserva y además viene hablando de este tema desde noviembre del año pasado, entonces creo que ha sido consistente, creo que estamos en 6.50, que haya sido un cambio de 0.25, 0.50, creo que hay ámbito para discutirlo. ¿Se hubiera esperado un incremento mayor? No, la verdad yo sí creo que idea de una señal clara, ¿no? Y vamos de 0.25 en 0.25, creo que es positivo. No te podría decir si hubiera sido mejor 0.50, mi preferencia siempre es gradual y previsible, ¿no? Entonces creo que vamos en esa línea. Pero esa decisión podría frenar de alguna manera la subida del dólar, porque el dólar ya ayer ha intervenido con más de 300 millones, el Banco Central ya tiene más de 1.000 millones, intervención 1.300 me parece. Hace poco tiempo estuvimos al revés, ¿no? Nos quejamos de que habían más de 10.000 millones de compras, ¿no? Entonces yo creo que el Banco Central de Reserva está haciendo lo que tiene que hacer y lo está haciendo bien, y creo que hay que apoyarlo en ese sentido, ¿no? Pero ahí sí, siempre he dicho, la meta es la inflación, no es el tipo de cambio. Hay que atacar la inflación, ese es el problema. Y no el tipo de cambio, ¿no? Y esta CADE 2008, el tema es la reforma del sector privado. ¿Por qué la reforma del sector privado? Tú sabes, Clorinda, siempre en los CADES, y tú has participado en muchos, se hablaba mucho de la reforma del sector público, ¿no? Entonces... La reforma del Estado. La reforma del Estado, del sector público. Entonces lo que dijimos es, bueno, dejemos de lado el Estado. Obviamente necesitamos que trabaje mejor y todo el tema de infraestructura, etcétera, pero ¿por qué no nos miramos nosotros desde el lado del sector privado un poco, ¿no? Entonces la idea es, oye, analicemos qué hemos hecho nosotros en los últimos años y sobre todo, qué podemos hacer mejor, qué oportunidades se presentan. Y esa fue un poco la dinámica que conversamos en el comité organizador, decir, oye, toquemos temas del sector privado que, digamos, el CADE que habló de temas de competitividad, por ejemplo, fue hace 5 años. Entonces era retomar esa idea, competitividad, oye, cómo tenemos un cada vez mejor sector privado. ¿Y cómo se van a desagregar los temas y además la fecha es muy importante y dónde se va a realizar? Estamos hablando la CADE va a ser el 30 y 31 de octubre aquí en el pueblo y bueno, tenemos un temario bien interesante. Primero hay un formato que hemos creado para esta CADE que es desayunos, entonces va a haber 4 ministros hablando de conectividad, hablando de mercado de capitales, de energía y de turismo. Y después entramos ya a esa dinámica del CADE permanente, y ahí hay varios temas. Uno primero es esta idea de cuál es el empresario y su relación con la sociedad civil y el Estado. Es un momento de reflexión para los empresarios, qué hemos hecho y hacia dónde queremos ir. También en esta CADE lo que tenemos es parte de herramientas para el empresario y el ejecutivo de hoy, ¿no? Entonces el primer día, por ejemplo, temprano tenemos la presencia de Wolfgang Grullke, que es un experto en términos de las grandes tendencias del futuro. Y por su parte, el viernes tenemos a un experto también de Latinoamérica, a Moisés Naim. La idea es qué está pasando en América Latina, qué cambios se han dado y cuál es el futuro y qué implicancia tiene para el Ejecutivo peruano. Adicionalmente tenemos también otras mesas de discusión, por ejemplo, siguiendo ese CADE de hace 5 años, competitividad. ¿Dónde estamos y qué más debemos hacer? Y también tenemos la participación de un experto, Simón Dolan, que vamos a hablar un poco de gestión de talento e innovación, que es uno de los temas que si tú ves hacia el futuro, Clorinda, con este crecimiento que estamos teniendo, puede ser un cuello de botella. Entonces, capital humano. Exactamente. Capital humano, pero también innovación. Así es. ¿No? Y también vamos a tener a la rectora, por ejemplo, de la Cayetano Heredia, que está haciendo un programa bien interesante de cómo reclutar a esos peruanos que se han ido, que son científicos, que conocen. Entonces, hay una combinación interesante en el CADE de ver el mundo, reflexionar desde el lado del sector privado y tener también herramientas que necesita el empresario y el ejecutivo de hoy. Ahora, ustedes hacen un seguimiento de año a año de las conclusiones, de las recomendaciones que se hacen en cada CADE y si estas se aplican o no. Sí, ese es el gran tema, ¿no? Porque tampoco queremos que sea reflexión, agenda, nos olvidemos, cerremos nuestra maleta y vamos. Si tú ves en los últimos años, ¿no? Acuérdate, empezamos con inclusión hace 3 años, inclusión. El CADE del año pasado hablamos de lo que nos falta para ser prósperos y justos. Tenía una suerte de seguimiento. Y en este CADE también vamos a hacer un seguimiento de lo que fue la discusión del CADE anterior y si hemos avanzado. Y la idea, Clorinda, es que a partir de este CADE, donde vamos a hablar del sector privado, tener una especie de alianza estratégica con los gremios empresariales, de ver cómo podemos
ir avanzando en los próximos años. Entonces, sí es cierto, es la parte más difícil, pero creo que es la parte que nos vamos a asegurar que suceda, ¿no? Y eso es seguimiento, que no quede solo en el momento de reflexión. Sí, no sé si podemos hacer una breve pausa. Pido por favor hacer una breve pausa para retornar con el exministro de Economía y que nos cuente un poco más acerca de esta próxima CADE.